cuídate, cambia tu vida, cambia tus hábitos, deja de estresarte, porque si algo hacía yo era pensar que el mundo se iba a acabar por cualquier cosa que me suceda a mí, ¿no? El estrés, la ansiedad esa, que todos los que nos están viendo seguramente viven, ya en el año 96, 97, cuando él empezó a pelear con la que era su esposa, a divorciarse, ya hubo la separación y todo eso se rompió, ¿no? Pero yo me quedé y de hecho vivía con él cuando se ha muerto, ¿no? Ahí, ¿no? Y las noticias y los titulares, y no paraba durante meses y meses, pero además empezó el tema de la herencia. Y la herencia y los adultos empezaron a sacarse la mugre ahí sin tener el menor pudor de cuidarse de que nosotros no seamos parte de eso. Nuestro invitado de hoy nos cuenta varios milagros que ocurrieron en su vida y trae una confesión. Él sufrió casi 2 décadas de duelo por la pérdida de su padre. ¿Sabe quién fue su padre? Nada más y nada menos que el gran compadre Carlos Palenque Avilés. Con nosotros, Carlos Eduardo, CAE, como lo conocen los amigos y la gente dentro de lo que es el ámbito político. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Orgullo que se comparte. La Cascada se viste de blanco para festejar sus 60 años. Busca nuestras tapas roscas blancas marcadas. Forma la palabra cooler, C-O-O-L-E-R, o la palabra polera, o encuentra la frase gaseosa 2 litros. Vea los puntos de canje y cambia tus tapas por el premio completamente gratis. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Hay muchos comentarios que nos llegan, pero muchas de las personas que nos escriben no están suscritas en el canal. ¿Podrías comprobar si estás suscrito o suscrita a nuestro canal Doy Fe Podcast? Te lo agradecería. Es algo simple y gratuito que cualquier persona puede hacer para ayudarnos a mantener todo esto en marcha. Así que, por favor, verifica si estás suscrito y muchas gracias. Hemos crecido gracias a ti, porque eres parte de esta historia, de esas que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre. Gracias. 3, 2, 1, estamos al aire. Carlos Eduardo Palenque, CAE Palenque, qué gusto, CAE. Bienvenido a Doy Fe. Marcelo. Qué gusto tenerte. Nos hemos así como que desafiado y por fin aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos. Sí, qué gusto tenerte, un honor para mí. No, el gusto es mío, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes, con toda tu comunidad, de esta manera que tú acostumbras a hacer, que me gusta mucho, que la sigo siempre, así que aquí dispuesto a poder ser parte de este tan lindo podcast que has formado. A ver, el espacio para que des fe de aquello que has venido a contarnos. Sobreviví un infarto. Mira. Una noche de sábado, después de jugar fútbol. Y fue un milagro que sobrevivió. Es un milagro que he sobrevivido porque ha sido fuerte, ha sido un golpe a una familia recién formada como era la mía, y una tarde de sábado después de jugar fútbol, llega la noche, yo me sentía indispuesto, pero no como cuando estás indispuesto normal, había algo raro. Y bueno, me meto a la ducha, he cometido varios errores, ya médicamente hablando, porque primero que nada yo pensé que esa indisposición que sentía me la iba a sacar con una buena ducha caliente, cosa que ¿qué hace? Contrae las arterias. Me he tomado un vaso de refresco helado, me acuerdo, también para que se me pueda pasar un poco, me tomo un vaso de refresco helado, cosa que contrae las arterias también. Es también un poco yo me he, acentuado lo que me estaba pasando. Llegó un momento, yo dije, me voy a tomar una pastilla para dormir, realmente me siento mal, me tomo una pastilla para dormir y mañana será otro día.
Y fíjate tú que nunca hubiera habido un mañana si yo me tomaba esa pastilla. Porque si No me le vas a tomaba- tomar. No, si me la tomaba me dormía y el infarto hacía su trabajo y yo no estaría aquí contigo ahora. Ah, mira. Así que ha O sido, sea, ha sido un milagro, ha realmente. sido un milagro realmente que mi esposa esté cerca ahí conmigo, me acompañe, me lleve, hayamos O sea, podido llegar a tiempo. te pusiste peor. Fui empeorando cada vez más. ¿Qué sentías? El dolor del pecho era increíble. Todo el mundo hubiera pensado y se preguntaría ahorita, pero y seguramente su brazo, ¿no? Yo no he tenido absolutamente ningún síntoma en el brazo, pero sí un dolor en el pecho desde el esternón hasta la mandíbula. Y me fui primero a una clínica y les dije, siento un dolor muy fuerte aquí, no sé qué tengo. La clínica no fue muy eficiente, que digamos, me despacharon nomás a mi casa. Y yo acababa, hace unos meses atrás había nacido mi hijo, entonces había retomado la relación, y mira esta casualidad, o milagro también, con el cardiólogo de mi padre, con el doctor Octavio Aparicio. Ujú. Yo había recuperado relación con él porque mi esposa para el parto tenía que ir al cardiólogo, hacerse los exámenes, entonces yo dije, este está en el seguro, vamos donde el Octavio, que es amigo. Entonces tenía su contacto ahí y cuando me estaba pasando esto lo llamo a Octavio y le digo, siento un dolor así y me pide que le explique cómo era el dolor. Y le digo, empieza en el esternón y termina en la mandíbula. Y en ese momento Octavio me dice, ¿en la mandíbula? Andate inmediatamente a la clínica de Obrajes, te van a estar esperando. La clínica del sur. A la clínica del sur. Andate inmediatamente a la clínica del sur, ahí te van a estar esperando. Entonces ahí ya me asusté, ¿no? Y en ese trayecto, en la primera clínica en la que estaba era en Achumani y estaba yéndome hacia Obrajes, en ese trayecto ya empezaban un poco los ataques de pánico, las lágrimas no paraban de caer, yo ya no podía hablar muy bien, ya no podía articular muy bien las palabras porque mi lengua se empezó a entorpecer. Los nervios ahí. Y los nervios, pero además ya un poco mis fuerzas venían bajando y llegué a la clínica y ahí mismo, ¿no? Sin ni saludarme, señor Palenque, sí, y una pastilla de nitroglicerina en ahí debajo de la lengua. Y después, bueno, todos los pinchazos, ya el doctor Aparicio había llamado para decir que estaba mandando un infartado, y ahí me pusieron todo, me pincharon en la barriga. Te metieron a terapia pincharon, intensiva. me dejaron ahí controlado un momento hasta que puedan detectar qué me estaba pasando. Efectivamente era un infarto, el doctor Aparicio ya lo había dicho, pero me hicieron el electrocardiograma y no aparecía el infarto. No podían detectar ellos dónde estaba. O sea, había el infarto, pero no estaba. Claro, no aparecía la arteria en la que estaba sucediendo este infarto. Me han hecho un montón de exámenes, enzimas cardíacas, y salía que el infarto estaba disparadísimo. Pero hacían el electro y no salía. Bueno, la decisión que tomaron es dejarme toda esa noche internado en la clínica, controlado, interno ahí. Yo me quedé solo toda esa noche, para después al día siguiente ellos querían hacerme otros exámenes. Me hicieron esos exámenes y seguía sin aparecer el famoso infarto, hasta que en un momento donde me dijeron, ya, vamos a buscar esto a través de una tomografía. Y me meten al tomógrafo y en lo que me están metiendo, conversan algo los dos médicos que estaban ahí y no me sacan. Octavio y... el doctor Aparicio y con alguien de la clínica, no recuerdo exactamente quién, o nunca me enteré quién era, pero conversan algo y dicen, no, me sacan del tomógrafo, no me hacen ni siquiera la tomografía y me llevan directamente al quirófano. Y en el quirófano... te grabaste, ¿no? Claro, lo que yo de repente tú te das cuenta, pero viste que te empezaste a descompensar. Claro, lo que yo deduzco es que al momento de quererme hacer la tomografía me han visto porque te hacen, ¿no?, todas las cosas, y han dicho, no, este ya no va a aguantar un tiempo más, porque me mantuve toda la noche con el infarto controlado, pero ya era mediodía del día siguiente, yo estaba un día y medio ya con infarto. Entonces decidieron meterme nomás al quirófano porque yo ya estaba dejando este mundo y bueno, me intervinieron, no fue necesario. ¿Quién te intervino? El doctor Guayar. Luis Guayar. Un abrazo grande, cariñoso al doctor Un gran abrazo. Amigo de la casa estuvo por acá, sí, el doctor Guayar. Un gran abrazo para él, salvador de nuestra familia. He participado de la operación porque no es que te duermen ni nada. Yo estaba despierto y me mostró ahí cómo hizo todo el trabajo. Me contó es tan tranquilo, ¿no? Es un médico tan sereno, ¿no? Sí. No te... Y bueno, yo lo que te mostró. Me mostró cómo me salvó, y después yo le pregunté por qué me había pasado esto. Yo tenía 35 años. Y él me dijo que claro, el estrés es complicado, la alimentación, etcétera, pero lo más fuerte, y esto que lo sepa todo el mundo, es la carga genética.
Hay que tener mucho cuidado que si tu papá, tu mamá, alguien en la familia ha tenido un problema al corazón, hay que revisarse, hay que cuidarse. Mi compadre ha tenido 2 infartos. Y yo me he pasado toda esa noche hasta que me hagan los exámenes al día siguiente, me la he pasado en la clínica charlando conmigo mismo, charlando con Dios, charlando con quien podía Estabas de asustadísimo, alguna manera. ¿no? Estaba despidiéndome. Estabas ya... Es que estaba, claro, yo ya sabía que tenía el infarto, por supuesto, me quedo solo en la clínica. Por Estabas algún en un motivo, cuarto en una habitación vigilado, y solo. habitación en Habitación, no era internado. terapia intensiva, interno, sí, con suero, todas las cosas, pero solo. Y yo pedí que no se quede mi esposa a dormir conmigo, ni se quede nadie, no me gusta, si hay algo que me fatiga es incomodar a la gente con mis cosas. Entonces yo pedí que me dejen nomás solo, voy a dormir tranquilo, está aquí toda la clínica para cuidarme. Pero esas charlas en la noche de despedida, mi hijo tenía 8 meses, el momento en el que tienes que encarar ese facto, ¿no? ese hecho, es decir, me voy a morir esta noche. ¿Ah? ¿Qué hago? ¿Cómo me muero? Una noche larga. No me va a conocer mi hijo. Qué macana. Qué tristeza. Y tienes 2 hijos ahora. Tengo 2. Franco de 8 y Violeta que acaba de cumplir 3. Y Franco tenía 8 meses en esa época. Y a mí me da mucha pena que él no me vaya a conocer. Claro. Pero aquí estoy. El milagro se dio. Yo pude aprender mucho de mí. Pude conversar mucho esa noche con mi papá, con Dios. Con mi papá, gracias a Dios, pude hacer conexiones que había perdido. Pude generar un vínculo con mi padre. Un nuevo vínculo. Un vínculo bien espiritual, cercano, muy cercano. Vamos a hablar de eso. Tú has sufrido mucho el luto de la pérdida de tu padre. Muchísimo. Durante muchos años. Sí, 18. Esto, ahora no sé si se puede conectar. ¿No? Antes ya tú te habías sanado un poco del luto, ¿no? ¿Antes del infarto? Antes del infarto. ¿O fue una cosa determinante? El infarto me dio 20 años después de que murió mi padre. Yo he estado, sí, casi 20 años de luto. Casi 20 años de luto, pero con el corazón roto. Eso me vas a contar más adelante. Sí. Pero terminamos el infarto. Entonces, fue una charla larga de no voy a conocer a mi hijo. ¿Qué le decías a tu hijo? ¿Qué pensabas? Pensaba simplemente que me daba mucha pena que él no me vaya a conocer a mí. Porque yo sí lo he conocido a él, yo sí ya lo conocía, yo le di la vida y no. Pensar que no lo iba a ver crecer. Y ahora me emociona más todavía que antes, porque he visto, pues voy viendo casi 9 años de lo que ha crecido. Haberme perdido eso hubiera sido muy triste. Y haber visto el nacimiento de la Violeta hubiera sido muy triste. Voy 13 años casado con una mujer que es maravillosa y no haber pasado esos 13 años. María. María. Un abrazo para María. No lo has traído, ¿no? No haber pasado esos 13 años al lado de esa maravillosa mujer habría sido un premio que yo he recibido que no hubiera podido disfrutar. No haber podido conseguir absolutamente nada de lo que yo me había propuesto en la vida. Tenía 35 años, sí, era emprendedor, tenía mi empresa que funcionaba muy bien, pero yo tenía muchos sueños más. Y esa noche me la he pasado conversando y creo yo transformándome en un nuevo CAE que a través de este milagro, a través de esta prueba, me he mutado en otra persona. No quiero decir he cambiado, ¿no? Tampoco, porque la esencia de uno es siempre la misma, pero he aprendido mucho, he aprendido de mi espiritualidad, de mi sensibilidad, que es algo que lo he ocultado mucho tiempo y probablemente hasta haya sido una de las razones de que me suceda esto, el hecho de ser tan hecho el que no vas a demostrar nada. Pero como todo en esta vida, hasta lo peor que te puede suceder, deriva en algo bueno y es para algo bueno, para una enseñanza. La Biblia lo dice, todas las cosas obran para bien, siempre. Sí. Hasta lo peor que te puede pasar en la vida, siempre va para bien. Siempre va para bien. Mira, a mí se ha muerto mi padre a mis 15 años. Ha sido un momento dolorosísimo, el mayor de mi vida seguramente.
pero yo no sería el mismo Kai si él no se hubiera muerto. Yo no hubiera logrado absorber, aprender, discernir todas las enseñanzas de la vida, sean estas, o golpes de la vida, de la misma manera si es que el compadre no me hubiera dejado esta prueba, de dejarme físicamente. Y creo yo que por eso hay que, aunque suene duro, siempre agradecer por las cosas buenas que te pasan, por supuesto, pero también por las malas, porque uno tiene que saber que se aprende de todo, y sobre todo de lo malo, ¿no? Y si logras entrar en esa sintonía donde las cosas malas que te pasan las utilizas para aprender, para reconstruirte, para la resiliencia, para reinventarte, pues puedes convertirte en un mejor ser humano sin duda. Para cerrar, entonces, el doctor Guaya intervino y tú me contabas que veías así como el corazón, ¿no? con el contraste. Sí, me pusieron el famoso contraste. Sí, yo dije, me van a dormir, la anestesia, me van a dormir, me voy a despertar. O no, pero bueno, ya. No, y yo he participado activo de la operación. Solamente no sentía de la cintura para abajo. Pero el doctor me mostraba, mira aquí, por la ingle entran, ¿no? Que es la arteria más gruesa que tenemos. Entran por la ingle y ahí te ponen en la tele y te dicen, mira, aquí está este lado de tu corazón, mira todo esto, y clarito con el contraste se veía cómo la sangre pasaba por todas las arterias que estaban en ese lado del corazón. Y ahí el doctor preocupado decía, pero no, ay, mira, no encuentro. Y cuando fuimos al otro lado, otra vez el contraste lo vimos y dijo, mira acá. Y era una arteria aquí abajo, y ahí, qué increíble lo clarito que era, que digamos, el contraste es tal cual como si vieras que se abren unas venitas, ¿no? Y sale el líquido, ¿no? Y se cierran y se abren. Y en una de esas venitas el líquido se quedaba a la mitad, no se ponía fosforescente. El contraste no hacía su trabajo. Aquí está. Aquí está. Y yo he visto y me quedo, no sé si he sido el único que ha podido ver su infarto, ¿no? Y ahí está el infarto efectivamente, y él ha hecho una cosa así de simple, de verdad. Estaba con el stent ahí para ponérmelo, después dijo que no era necesario, pero él ha hecho una cosa así de simple como cuando mueves un poquito algo así que se ha tapado para... Pero sí. No, pero, sí. Es una cosita para que se destape, y se destapó. Y increíble como el contraste al tiro, pues la sangre, ¿no? Lo movió un poquito así la arteria, y seguramente el coágulo destapó y el contraste ya pasó así. Cosa que fue... Sí, la sangre ya fluía otra vez. La sangre fluía, y él hizo una cosa así como un par de aplausos de decir, vamos, lo logramos. Me van a tener que poner stent, doctor, no es necesario. Cuídate, cambia tu vida, cambia tus hábitos, deja de estresarte, porque si algo hacía yo era pensar que el mundo se iba a acabar por cualquier cosa que me suceda a mí, ¿no? El estrés, la ansiedad esa, que todos los que nos están viendo seguramente viven. Yo quisiera decirles que no exageren, sepan que ningún problema va a terminar con su vida, ni con el mundo, ni con nada. El fin del mundo no llega por problemas económicos, por problemas de esto, del otro. Y ahí aprendí a mejorar mi vida, y ahora han pasado, ¿cuánto? Ya 8 años casi del infarto, y estoy bien, estoy sano, he bajado mucho de peso, he aprendido a conversar con mi mente, a manejarla mejor en el momento del estrés, en el momento de la ansiedad, de cuando la depresión quiere atacarte. He sufrido de ataques de pánico, mucho, pero he leído mucho también sobre ellos y cómo definitivamente no hacen nada físicamente en tu cuerpo. Y eso es algo que también quisiera que la gente lo sepa y lo busque, lo lea. El ataque de pánico es simplemente una alarma, no hace nada en tu cuerpo que pueda matarte, porque uno, cuando está sintiendo el ataque de pánico, siente que estás literalmente te estás muriendo, que estás dejando de respirar, que cuando haces así ya no puedes volver, ¿no? He ido a parar a la clínica también por uno de esos. Pero después de leer mucho y de practicar también mucho en mandarle órdenes a mi cerebro, a mi mente, he logrado que cuando me quería dar de nuevo, concentrarme bien y respirar, como me decían, y nunca más me ha vuelto a pasar. Y creo que aprender a controlar la mente, aprender a conversar contigo mismo es muy importante para que estos males porque le da mucha gente, Marcelo.
Le da mucha gente el tema de esos ataques de ansiedad y cuesta pedir ayuda. No todo el mundo, la menor cantidad de gente, creería yo, pide ayuda ante esto. Todavía está un poco estigmatizado. A mí me ha tocado vivir en mi propia familia que no me crean lo que me estaba pasando, que se rían de lo que me estaba pasando. Sí, es así. Y, No, lo que pasa es que el ataque de pánico es pues la sensación inminente de muerte. de muerte, ¿no? de muerte. Y por eso hay una explosión de adrenalina que genera una cosa. Yo he llegado, ¿sabes qué? Yo he sido profesor de la UPB y en trabajos que he dado con los jóvenes, porque tengo muy buena amistad con los jóvenes en ese tiempo. Ujú. Un abrazo para Mauricio Antesana, el director de carrera de comunicación, que sé que nos ve. Un abrazo para él. Y efectivamente y agradecimiento siempre, ¿no? Pero hablando con los jóvenes, es un problema, pero que es casi global. 80, 90% de los jóvenes han sentido el ataque de pánico. Yo lo he sentido y yo lo he vivido. Yo también he sido tratado por ese tema. Y una cosa que decía el psiquiatra, un amigo mío, Fernando Garitano, psiquiatra, le mando un abrazo a Fernando, me decía, vas a anotar, después del episodio, porque hay episodios, ¿no? Entonces venía un episodio de ataque de pánico, sentías que, sensación, o sea, ¿qué es lo que? Y me decía, vas a anotar, y hacía una especie de un cuadro, ¿no? La fecha, la hora, el día, en qué estabas haciendo, ¿no es cierto? Ya. Pero había una casilla clave. O sea, me decía, te voy a decir algo que no quiero que parezca ilógico. Es ilógico, pero tienes que hacerlo así. Vas a notar el pensamiento que te ha venido segundos antes de que llegue el ataque. Y lo estoy contando porque creo que va a servir a alguien. ¿ya? Seguro. Entonces, de que venga la sensación esa de falta de aire, porque a mí yo me sentía ahogo. ¿ya? A las semanas voy a jugar fútbol y estaba con un amigo y me dice mi amigo, a ver, ¿qué pasó? Y yo de repente me dice, oye, tus ojos están rojos, me dice. Y en ese momento yo, ¿sabes qué? Me quiero ir, empezó y sentí quería irme, llegué a mi casa, llegaba a mi casa y era como que, ok, ¿no? Mi cuarto. Pero, ¿qué pasó? Cuando me pongo a ver, me dijo, tus ojos están rojos. Y cuando a veces la mente, uno piensa cosas que no puedes creer, ¿no? Que obviamente te generan pues, una alerta, danger. Claro. ¿Sabes qué? Tus ojos están rojos. Eso quiere decir que tienes un derrame interno. O sea, eso es lo que pensé. Eso es lo que pensaste. Hay un derrame interno, o sea, te estás desangrando por dentro. Y pum, eso desencadenó El ataque de pánico. El ataque de pánico, o sea, totalmente irracional, o sea, totalmente irracional. Pero ¿sabes qué pasa? Y esto pero resulta que en ese momento, o sea, tú veías, yo sentía, porque lo sentí, pues, o sea, no es que, hermano, tú digas, es un ataque de pánico, los papás generalmente cometen ese error. Sí. No, es que es tu mente. No, el ataque de pánico es absolutamente real. Vos sientes que te estás muriendo, que te estás ahogando. Y en un ataque de pánico, Marcelo, esto lo he leído muy claramente, el cerebro te juega donde más te juega bromitas, donde más te duele. Y mira lo que cuentas vos de que has pensado en el derrame cerebral. Cuando me estaba dando a mí, ¿qué crees que me ha dolido? Del esternón a mi quijada. Lo mismo. Entonces, cuando estoy sufriendo un infarto. Mi segundo infarto. No, pero además es lógico, me imagino que después de que tienes un infarto, seguramente después tienes temor al volver a sentir la sensación. Por supuesto. Y eso te puede generar y con eso sigo. El estrés. Con eso sigo todavía a veces quedándome solo en mi casa pensando que cualquier rato me viene de nuevo esto ¿no? Pero el ataque de pánico juega contigo. Claro. El ataque de pánico, si tú tienes miedo que te va a dar un infarto, ahí es donde te va a atacar. Claro. ¿No? Y realmente ese mensaje, primero para los chicos, para todos los jóvenes, para todas las personas que sienten estos síntomas del ataque de pánico, no se callen, no sientan vergüenza, no sientan el temor de decir lo que está pasando, porque esto le pasa a todo mundo. Y los padres no minimicen, Fernando, la gente no minimice. No es un problema mental, no es que estás loco, no es un problema mental. O sea, cuando tú estás en medio de un ataque de pánico es absolutamente fisiológico, porque lo estás viviendo, lo estás sintiendo. Sí. Entonces no es una cosa que dice, no, solo es tu mente. No, eso hay que tratarlo,
hay que evaluarlo y hay que superarlo. Hay que superarlo, Hay que superarlo, hay que curarlo. Pero lo cierto es que nunca te vas a morir de un ataque. No, eso es cierto. ¿no? No. O sea, sientes que sí, pero nunca va a consolidarse. Es una explosión de adrenalina precisamente porque es como un sistema de defensa que tiene el mismo organismo, ¿no? Así es. Bueno, te vamos a presentar. Carlos Eduardo Cae Palenque Monroy es comunicador, empresario y político paseño boliviano. Hijo mayor del inolvidable compadre Carlos Palenque Avilés, quien fue fundador de Condepa, gran comunicador, colega, músico, un capo tu papá, ¿no? Creció entre el fútbol, el día juvenil y la cercanía con su padre en la vida política. Vivió una infancia marcada por el divorcio de tus padres, ¿no? Uh-huh. Y una profunda conexión familiar también. Hay un secuestro por ahí que después nos va a contar que yo cuando me comentó yo pensé que era un secuestro, entonces lo puse así como una cosa terrible, pero no, ya van a ver, es una vivencia muy hermosa que has tenido, ¿no? Muy linda. Sí. Tras la muerte de Carlos Palenque, que ocurrió el marzo del 97, de 1997, 8 de marzo del 97, Cae tenía 15 años, atravesó un duelo de casi 2 décadas y además pero 2 años después de que tu papá murió, sufriste un atentado también. Sí. Y eso sí es serio, no es como lo del secuestro. No es el secuestro, ese fue en serio, ¿no? Ese fue en serio. Emprendedor desde joven, fundó empresas de productos y servicios y se formó en Bolivia. Candidato a concejal, a diputado, ¿no? Y vocero de Libre actualmente, ¿no? Así es. Y renunciaste a un cargo público en el 2015 por negarse a actos de corrupción y bueno, saliste... Me ha tocado en temas laborales tener que hacer cosas que iban completamente en desmedro mío y de mi familia y de la economía familiar por mantener mis principios donde tienen que estar, ¿no? Bueno, es más de una oportunidad, en realidad. Casado con María y padre de Franco y Violeta. Violeta, tu menor, tiene 3 años. Está en la guardería. Creo que va a la misma guardería que va mi sobrina. ¿Sí? Creo que sí. Creo que sí. Sí. Combina en Calacoto. En Calacoto, sí. Claro, sí, claro. Noa y Alba, un beso para ellas. Mis pequeñitas, son las chiquititas de mí. ¿Noa y Alba? Alba. Alba está en el curso de la Violeta. Claro que sí. La Alba, sí, exactamente. Sí. Así que se acompaña, la Violeta, claro. Y son Uñimugre, porque pues. La Violeta ya habla de la Violeta. Y la Albita, claro. La Albita. Que la Albita. Bueno, ahí está. Mira qué chiquito es. Sí. Qué bendición, ¿no? Bueno, Cae combina fe, resiliencia y compromiso social en su vida y sus proyectos. Bien, hablemos de tu papá. ¿Cómo fue la relación con tu papá? De repente ese es un buen momento para ver infancia. ¿Cómo fue para entender eso? A ver, en términos banales, era lindo, ¿no? Ser hijo del compadre Palenque, pues era lindo, era cómodo. Es decir, teníamos muchas cosas. Lo que no sé si teníamos era tanto al papá, que si bien en sus momentos de estar presente era increíblemente creativo, gracioso, con un sentido del humor maravilloso, de jugar, pero no era la mayoría de los momentos. El compadre era una persona muy importante, eso lo sabíamos nosotros, era una de las personas más importantes del país y entendíamos que no éramos probablemente la prioridad. No estoy hablando mal de él, solamente analizo cómo era la realidad. Él estaba muy poco en la casa, pero cuando estaba era maravilloso. Yo encontré un secreto, que era que para estar más tiempo con él, tenía que acompañarlo en los temas políticos, porque además me encantaba. Tenías ya... Lo tenía desde chango. Mi primera candidatura... Ya corría por las Mi primera candidatura ha sido el año 90, cuando yo estaba en cuarto básico, y la gané. El presidente de mi curso. Mira. ¿En qué colegio? Montessori. Pero desde ahí ya tenía, Marcelo, esa cosa clavada y hacía campaña desde chiquito y me encantaba que me pongan flores. E iba donde mi papá y no podía creer la capacidad. Primero,
la capacidad que él tenía para conectar con la gente. No, no todos, no todo el mundo tiene, eso es un don. El cariño de la gente hacia él, gente que le toque la cara, gente que de solo abrazarlo se ponga a llorar, un niño que no pueda creer lo que está viendo un poco más y a su superhéroe favorito, una abuelita que agradecida le decía que hizo aparecer a su nieto o a su hijo. Me ha tocado encontrarme con gente, ahora ya adulto, encontrarme con gente que dice, yo voy a bendecir siempre a tu familia porque yo cuando tenía 8 años me he perdido y tu papá me ha hecho aparecer. Entonces un cuadro de tu padre y con bendiciones para toda su familia siempre va a haber en el living de mi casa, ¿no? Y de esas historias deben haber un montón y para un hijo, por supuesto, que es maravilloso saberlo. Me encanta y me lo encuentro por donde voy. Costaba sí poder estar todo el tiempo que uno hubiera querido con él porque él era un hombre importante y era un hombre que estaba fuera de su casa mucho tiempo, tenía planes muy marcados en ese momento, sobre todo antes de su muerte. Pero era una persona muy divertida, era una persona que le gustaba jugar, era un tipo que en Navidad, por ejemplo, eh, hacía que toquen desde afuera, alguien de su personal que trabajaba en la casa toque desde afuera la puerta diciendo, ¡ho, ho, ho! ¡Pum, pum, pum, pum! Soy Papá Noel, feliz Navidad. Y nosotros desesperados, corriendo, tratando de abrir la puerta y la puerta estaba cerrada con llave. Y no se podía abrir la puerta y seguía gritando el Papá Noel por allá afuera. Y el compadre iba, corría, venía, ¿dónde está la llave? Cuando al final Papá Noel ya se fue, bueno, me voy, hasta luego, jo, 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 y se fue. Ay, aquí había estado, dice la llave. Y abría la llave de la puerta de la casa y ahí estaban los regalos y nosotros como locos. Entonces, si bien no estaba mucho, era capaz de hacer ese tipo de cosas con su maravillosa creatividad y capacidad de ser un buen papá, combinadas ambas, hacía ese tipo de cosas que te llenaban todos los agujeros que quedaban, los huecos que quedaban. Así que, y yo he vivido siempre muy orgulloso de quién era él. Perdón, perdón, me agarró un resfriado, pero eso no puede detener ni esta entrevista ni mi vida. ¿Y sabes qué hago para que eso no ocurra? Pues Refrianex. Refrianex es de Bagó. Tú tomas uno día y noche y el resfrío y ya fue. Así que bueno, sigamos con la entrevista. Así que, hecha la estrategia, yo dije, me voy a ir con mi papá a todas partes donde él viaje. Y he recorrido Bolivia en auto con él, pero hasta el último rincón, ¿no? Hemos ido a entregar juguetes en una campaña que él tenía, después hemos ido a, ya cuando habían campañas, en los discursos que ustedes ven, donde él está, yo estoy ahí abajo. Las fotos que vean, en la mayoría voy a estar yo ahí siempre, porque me encantaba su trabajo y siento que desde ese momento yo decía, yo quiero esto para mi vida, yo quiero hacer lo mismo, nunca emularlo, ¿no? Eso también uno va entendiéndolo de más grande, más maduro, de más adulto, nunca emularlo, pero yo quiero lo que este hombre, lo que he aprendido de este hombre todo este tiempo, ¿no? La capacidad de conectar con la gente, la capacidad de escuchar a la gente y hacer carne del problema ajeno, Claro, ¿no? claro. Eso es algo que a mí me ha ayudado a construir mucho mi perfil ahora y a trabajar cosas que me han marcado la vida también para bien, hermosas, como el caso de Giovanna. No sé si te comenté de Giovanna, que era, a mí me escriben en mi Facebook un día, yo ya habré tenido, nada, pues 35, 34 años por ahí, ya estaba en esta vida de las redes sociales y ya estaba ahí yo como activista. Y una chica me escribe y me dice, hace 2 años me he roto mi rodilla, jugando fútbol ha caído 28 metros, las dos rodillas hechas pomada, todos los ligamentos, meniscos, todo lo que te puedas imaginar, hecha pelota. Y una persona de escasos recursos, lo que ha atinado a hacer es a vendarse y a echarse en su cama, con las piernas destruidas. Entonces, por supuesto, ha perdido, para empezar, el marido, el alquiler en el que vivía, la capacidad de mandar a sus hijos al colegio y todo eso, ¿no? Y me escribió ella, che. Y yo dije, me voy a agarrar de esto y voy a cambiarle la vida a esta mujer porque por algo me ha llegado a mí esto. Y tengo la capacidad de hacerlo. No tengo el bolsillo, de ninguna manera. No he puesto un centavo, te mentiría. Pero me he movido por arriba, por abajo, con uno, con otro, a un alcalde, al gobernador, aquí y allá. Y le hemos hecho operar. La mujer ahora es una mujer emprendedora que trabaja muy cerca conmigo,
Nuestras familias se quieren mucho, por supuesto. Ella y yo nos queremos mucho y es una mujer que volvió a la vida después de una tragedia tan tremenda. Se ha vuelto a casar. Lo que hicimos después de que ella ya, cuando ya estaba operada, por supuesto no podía trabajar. Entonces, este tiene que ser el último impulso. Le hemos pagado 1 año del colegio a su hijo. Entonces con eso ella podía estar tranquila y de ahí ella solita, después se ha puesto a emprender, el hijo salió bachiller, ahora es un grandote que siempre me acompaña también, la chiquita que antes era bebito ahora ya está más grande y es una familia que ha crecido con una linda historia de que alguien a su madre le pudo cambiar la vida y yo no lo digo de manera ostentosa para nada, sino que es algo que tengo en mi corazón, que siempre que me quiera sentir el legado, mal, ¿no? De sí, papá. por el legado y porque siempre que en algún momento algún mal pensamiento por ahí me esté queriendo hacer pensar mal sobre mí mismo, este tipo de cosas me hacen pensar que no, que he hecho cosas lindas y si alguien por ahí me aplaude es que me lo merezco. Ahora, ha habido un secuestro. A ver, contanos cómo fue el secuestro. Este compadre, a ver, han debido estar peleando, pues, mi mamá y mi papá. Yo habré tenido 4 años, pre-kinder, ¿no? Kinder. ¿Verdad? Tu agüita la menor. Sí, de la menor, 4, 5 años, un poquito mayor. Pero de repente llega mi papá a mí a recogerme al colegio. Y yo, chocho de la vida de que venga mi papá a recoger, él estaba empezando. Me acuerdo que estaba empezando a ser el gran compadre, recién había comprado el medio, etc. Me he ido a recoger al colegio, yo feliz de la vida me he salido con él del colegio, me he subido a su auto, que además era un auto que le estaba empezando a ir bien, tenía techo solar, que en ese momento, imagínate, en los 80 un techo solar en un auto era pues, como pensar en el lujo más bárbaro, ¿no? Yo no podía creer. Pero claro, cuando me estaba yendo, ya partiendo en el auto, mi mamá corría detrás del auto, desesperada. Hijito, corría detrás del auto mi mamá y mi papá se iba nomás feliz de la vida y yo no entendía qué pasaba. Yo realmente chiquito, ¿por qué llora mi mamá? Qué pena, mi mamita, pero ya con el techo. En 2 patadas se me olvidó y yo me fui con mi papá, pero me secuestró del colegio. Después ya entendí que ellos han de estar peleando seguramente y como sucede, él fue al colegio y me recogió y me llevó a ver el canal, todo lo que estaba comprando, que las nuevas cámaras, las islas de edición. Nunca me olvido que en esas épocas, imagínate, pues eran unas mesas largas, gigantes, ¿no? Llenas, y yo a ver eso, a ver todo lo que él hacía y él me llevaba. Él me ha puesto su nombre. Él tenía intenciones conmigo, digamos, ¿no? Por eso me pone su nombre. Yo he sido siempre muy orgulloso de llevarlo, pero sí, así seguramente iban peleando y me secuestraron a mí. Mi pobre mamá se acuerda, tiene un horrible recuerdo del episodio desde su perspectiva, pero el mío es maravilloso. Sí, claro, fue divertido. Y me acuerdo la avenida Hernando Siles en Obrajes subiendo hacia ETP. Con mi cabeza allá afuera de ese techo solar, no podía creer, chocho viendo a mi papá con él, secuestrado, feliz. Después arregló con tu mamá. Después ya habrán arreglado, no sé. ¿Cómo se habrá arreglado? Pero tenía esas cosas, o sea, era una relación así, linda. Linda. No muy cercana, pero linda. Claro, no muy seguida. No muy seguida. Muy cercana, sí. Porque cuando estábamos juntos teníamos un saludo, nos gustaban comer las mismas cosas, éramos cercanos, sí, vínculos de todo tipo. Bueno, en un tiempo que no había celulares, pero claro, y nos gustaba ver juntos las cosas. Él era de costumbres. Los sábados en la noche todo el mundo se sentaba al pie de la cama con unas pizzas alrededor y todo el mundo a ver la tele alrededor de él. Todos los sábados sagrados y nos encantaba. Desde la hija más grande hasta la más chiquitita a su alrededor. Cuando las cosas estaban buenas. Después, ya en el año 96, 97, cuando él empezó a pelear con la que era su esposa, a divorciarse, ya hubo la separación y todo eso se rompió, ¿no? Pero yo me quedé y de hecho vivía con él cuando se ha muerto. Yo tenía una afinidad grande. ¿Tú te quedaste con tu papá? Yo me quedé con él. Mi hermana de madre y padre se fue con mi mamá. Yo también, por supuesto, pero unas 3 semanas, como él ya estaba solito en la casa, y la casa era tan grande, él estaba solo, yo dije, me voy a ir a vivir con él. Y mira, me fui a vivir con él las últimas 2, 3 semanas de su vida. Por eso te pegó tanto, claro. Probablemente sí, ¿no? Ahora, tu papá ha estado contigo en sus... Bueno, hay una cosa que aquí vamos a recapitular un poco, ¿no? Tú has vivido 3 infartos. Sí. 2 de tu papá, 1 tuyo. Así es. Y
Y además que son 3 infartos que tienen sábados, Sí. ¿o no? ¿Los 3? Los 3. Después de jugar fútbol. Cuéntanos eso. Yo estoy contando. A ver, Estoy spoileando cuando tú dices contar. año 92, el compadre, yo llego a su casa tipo 10 de la mañana, tomamos un desayuno ahí, tranquilo, nos ponemos a jugar fútbol hasta que llegue la hora del almuerzo. Jugamos fútbol y él después, como siempre, después de jugar fútbol, súper transpirado, súper cansado, un vaso de agua helada, ojo, no hagan esto en casa, vaso de agua helada con hielo seco, ¿no? Porque se moría de calor. Y claro, lo que hace eso es contraer las arterias. Él se fue a hacer su siesta y en lo de la siesta le dio el primer infarto. Año 97, 5 años después, sábado 8 de marzo, 11 de la mañana más o menos, nos ponemos a jugar fútbol nuevamente. Íbamos a almorzar una parrillada un poco después. Toma su vaso, sube un poco a su cuarto y el segundo infarto. Es decir, ¿Y qué fue el que me lo mató? y ese fue el que lo mató a las 8 de la noche del 8 de marzo del año 97. Después yo en 2017 juego fútbol el viernes, eso ya es la diferencia. Al día siguiente, tipo 8 de la noche también, sábado, me da el infarto a mí. Bueno, señales tal vez, casualidades, causalidades, quién sabe. Cuando ya estás sano del dolor, puedes pues, vincular una y otra cosa, si quieres, sin temor a deprimirte, a sufrirlo. Pero recién te lo digo así ahora, porque me ha tomado mucho tiempo superar lo que le ha pasado a mi papá, seguramente por este tipo de cosas, porque siempre ha sido conmigo, así como los viajes en política eran conmigo, la muerte también ha sido conmigo. Todas las tocadas a la puerta que la muerte ha hecho en mi casa. De la muerte de tu papá? ¿Cómo? Sí, te ha pegado muy duro. Me ha pegado durísimo. Yo estaba en RTP porque yo fui a ver un grupo que había llegado, Sandy Papo, eran unos que cantaban merengue, no sé qué. Y un grupo que me gustaba a mí, yo tenía 15 años y fuimos ahí a RTP porque iban a ir a ser entrevistados en la radio. O sea, jugaste, lo dejaste y te... Lo dejé a que duerma su siesta. Papi, ¿me puedes llevar el chofer a RTP? Ya, que te lleve. Fui. En RTP hicimos lo que teníamos que hacer, estábamos bajando, y era la hora de ir al concierto, que te digo 7 de la noche más o menos. Llegamos a la casa de mi primo, donde íbamos a cambiarnos para subir de nuevo al concierto, y ya más o menos a las 8 de la noche, cuando estábamos cambiándonos, suena el teléfono de mi primo, y era mi abuelo. Tu papá se indispuesto, andate a la clínica del sur. Entonces yo monto en pánico, ya me llamo un radiotaxi, y me empiezo en el radiotaxi, y lo primero que atino a decir al radiotaxi cuando me subo es decirle, el compadre se indispuesto, soy hijo del compadre Carlos Palenque, maestrito, lléveme volando por favor a la clínica del sur porque mi papá se ha puesto mal. Más pánico que yo ha tenido el maestrito, que me ha llevado a 1000 por hora, como que el compadre, mi compadre, ¿qué tiene mi compadre? Me ha manejado. Vamos a ir volando, no sé qué, y me ha llevado. Cuando llego a emergencias, abro la puerta y estaban en un mar de llanto todos los de mi familia materna, che. Ya estaban divorciados mis papás años, pero estaba ahí mi primo, sobrino de mi mamá, la hermana de mi mamá y mi mamá. Él no tenía familia casi. Éramos nosotros. Entonces cuando yo entro, nadie me dice nada, mira, cae tu papá, esto ha pasado, y bueno, y ha fallecido. Me miran nomás, me miran con una cara de decir, ¿qué le decimos a este chango ahora? Yo asumo, decido asumir lo que había pasado, y cuando asumo y me tiro así hacia mi primo a abrazarme, a llorar, su abrazo de vuelta es el que me confirma que lo que yo estaba pensando era real. Y así me entero, y así de repente... Pero no te dijeron siquiera, no ha habido necesidad de decir. Sus miradas eran suficientes. Y de repente, ¡ting!, el ascensor se abre, y sale una camilla larga con una sábana tapada hasta la cabeza. Y era donde el doctor Octavio Aparicio dijo, no se pudo hacer nada, el compadre se fue. Y no, bueno, ahí obviamente levantar la sábana para verlo a él, verlo irse absolutamente indefenso, todo ese poder, todo ese hombrón que era él, ¿no? Convertido en un cadáver. En ese momento nos vamos con mi primo, había que ir a su casa, había que organizar el velorio. Yo creería ahora que lo que debería haber hecho
mi familia, mi entorno en ese momento es despacharme a mí de 14 años a mi casa y encargarse ellos de hacer las cosas, ¿no? Pero seguramente yo tampoco me he dejado. Entonces he ido yo a ser parte de la organización del velorio. Poner la vela aquí, dónde va a ir el cuerpo, ¿no? Con esas, no sé, pues qué me habrá invadido como para querer ser parte de eso. Y me ha tocado ver un montón de cosas súper feas. Y claro, esas cosas que a ninguno de mis hermanos les ha tocado ver, seguramente son las que me han marcado tanto para tener ese duelo tan largo. ¿Puedo preguntar qué cosas, por ejemplo? Estábamos nosotros dentro de la casa, por ejemplo, ¿ya? Y la gente afuera en la calle, no sé cuántos, pero eran miles y miles de personas que se trepaban el muro para querer entrar. Era gente que quería entrar a la casa, entrar al velorio, y se trepaba en el muro para entrar. Como ahora sigue existiendo, pero en ese tiempo existía mucho más, el muro de la casa del compadre Palenque tenía vidrios, ¿no? Vidrios puestos en el cemento para evitar que gente se entre justamente. Y la gente entraba y se trepaba y caían, che, periodistas, gentes, simpatizantes, caían a nuestro jardín cortados, con la cara cortada, con las manos de agarrarse de los llenos de sangre, gente desesperada con unos gritos y unos alaridos con la sangre chorreando. Qué fuerte. O sea, tremendo. Y yo, de 14 años, tratando de hacer algo, pero casi petrificado, ¿no? Porque nunca había visto tajos de esa magnitud, ni gente gritando con una histeria ya tal que puta, no sé, no podía creer yo lo que estaba viendo. Eh, Ese tipo de cosas. Después tocaba, yo me quedé a dormir en su casa ese día, con el cuerpo ahí abajo, en su sillón donde él siempre leía, ahí arriba, tapado con una toalla, porque alguien había cerrado. ¿Qué lloró, no? No, tranquilo. Eh, por algún motivo cerraron las puertas de todos los cuartos de la casa, absolutamente de todos. Y yo me quedé a dormir ahí. Alguien más se durmió por ahí abajo, no sé qué más, pero yo en su sillón, que hasta el día de hoy lo tengo, me dormí tapado con una toalla. Realmente no quería alejarme de él. Al día siguiente ya empezaron todos los velorios, todo lo que fue el velorio en la alcaldía, después en el Parlamento, después creo que fueron a la alcaldía del Alto también. Yo estuve presente. Abrí y cerré 1.000.000 de veces ese ataúd para verlo a mi padre. Entre paréntesis, había un candidato a la presidencia ese tiempo, el compadre estaba muy feliz porque estaba a punto de empezar su campaña para la candidatura del 97 a la presidencia de Bolivia. Bueno, en esa campaña había un candidato que se inventó por ahí un parentesco con mi papá y no nos dejaba en paz todo el día, estaba metido con nosotros y pasaba una camarita y me abrazaba, así, después me soltaba. Y a mí me daba una rabia, Marcelo, que quería mandarlo al diablo, pero no tenía fuerzas para estar gritoneando ahí. Y volvía a pasar la cámara o alguien y me abrazaba, lo abrazaba a mi hermano. Durán apellidaba ese candidato. Y bueno, yo no me separaba, la gente de mi entorno se iba a descansar y después volvían para el otro velorio y se iban y no, yo me quedaba. Me quedaba y había un momento en el que yo ya estaba absolutamente exhausto, saliendo del Parlamento, con una canción muy triste que no me olvido, que tocaban ahí mientras caminábamos, y la gente se debe acordar que hay muchas fotos, no una, de un mar de gente con el féretro del compadre yendo y caminando, ¿no es cierto? Bueno, la gente se pregunta, ¿dónde estaba yo? Yo estaba debajo del féretro. Yo, en lo que nos íbamos y era tanta gente, era peticito, era chiquito, todavía tenía 14 años, no podía más con lo que me estaban aplastando. Entonces, lo que atiné a hacer para poder estar cerca de mi padre, poderme quedar ahí, es meterme debajo del ataúd. Y caminé debajo del ataúd cuadras y cuadras y cuadras ahí abajo, hasta que llegamos más o menos ahí en la parte de abajo de la Plaza Riosinho, esa calle que no me acuerdo, esa calle ancha, ¿qué se llama? Que baja de la Plaza Riosinho, y hasta ahí donde yo ya no pude más y tuve que abandonar a mi papá para irme a mi casa y ver el entierro desde la tele nomás. Con todo lo que sucedió ahí, y vi por la tele que la gente gritaba que estaba vivo y tuvo que salir a Verónica a hablar ahí. Y todas esas cosas las hemos visto todos nosotros muy de cerca. Mis hermanos menores, Jorge y Ana, no se acuerdan mucho de muchas cosas porque no las han vivido, los han protegido harto. A nosotros no. Nosotros hemos visto todo lo que los adultos han visto. O sea, yo te puedo decir,
Incluso cuando lo han trasladado de tumba a mi papá y lo han llevado a donde está ahora, cómo eran sus huesos. O sea, yo te puedo hablar de todo, yo he visto todo respecto a mi papá. Todas las cosas más siniestras y todo lo más feo después de la muerte, ¿no? Eh, y bueno, seguramente eso es que me ha marcado mucho tiempo, pero bueno, superado está. Ha sido tremenda la muerte del compadre, que después, a los 15 años... Claro, es muy duro el golpe, ¿no? Ahora, yo te quiero preguntar, ¿has estado semanas previas con tu papá? sí, ¿Te has ido a vivir? ¿Estaba solo? sí. ¿Estaba apesadumbrado por la separación? Estaba en pleno proceso de divorcio. Fue una etapa muy difícil Muy para él. triste. Muy Él estaba triste. muy triste. ¿Y Sí. qué hablaron? ¿Alguna conversación que te acuerdes? ¿Alguna cosa? No, no, mira, conmigo no hablaba mucho. Era muy difícil que se pueda mostrar triste el compadre, peor frente a sus hijos. Pero lentes de sol y guitarra en mano, cuando antes era pizza y sentados viendo tele, viendo Los Simpson, todos riendo, ya después era guitarra en mano y lentes de sol, ¿no? O sea, él estaba llorando y tocando su guitarra, pero no nos los mostraba. Y probablemente, por lo menos, él pensaba que no nos estábamos dando cuenta. Claro, estaba destruido, estaba muy triste. Y él no tocaba su guitarra así nomás, tocaba su guitarra cuando se iba a tomar un trago. Y mucho menos solo. Pero él los sábados ya los pasaba en la tarde con sus lentes de sol, porque estaba llorando, como te digo, y con su guitarra. Tocaba una canción y tocaba otra solito, con los otros alrededor. ¿Qué canción te gustaría escuchar a ti? Le había cambiado el semblante por completo. ¿Has visto la imagen de No me hablen de ella, por favor? Ese era el semblante. Ese era. Así en la casa, él almorzaba así. En la noche se dormía así, como lo has visto en esa entrevista. No era una entrevista que, pucha, como estamos en pleno proceso me voy a hacer al que lloro, le voy a dar ahí, no. Él así estaba viviendo los últimos días de su vida. Se ha ido triste. Se ha ido muy triste. Y a la gente que le pasa esto, digamos, se le muere el papá, vas al velorio, sufres, llegas a la casa, revisas el ropero seguramente, ¿no? Y así va pasando, digamos, una semanita, 2 semanitas y después llega la sanación y ya está. En tu caso no puedes. Pero cuando no puedes prender un canal de televisión, cuando no puedes poner algo en la radio, cuando no puedes abrir una revista, no puedes abrir un periódico, cuando no puedes salir a la calle, cuando no puedes hacer absolutamente nada de lo que tú tenías en tu vida antes, sino más que seguir hablando de la muerte de tu papá, y cada vez peor, o sea, seguir viendo las fotos del féretro abierto, la prensa hace su trabajo también ahí, ¿no? Y las noticias y los titulares, y no paraba durante meses y meses, pero además empezó el tema de la herencia. Y la herencia y los adultos empezaron a sacarse la mugre ahí sin tener el menor pudor de cuidarse de que nosotros no seamos parte de eso. Por el contrario, hemos sido parte de eso, de la pelea con 15, 16 años. Y en esa pelea, por la herencia que me debes, que esto me corresponde y que esto y el otro, yo mandé una carta a una persona que formaba parte del entorno familiar. Le mandé una carta dura, donde le decía todo lo que yo sabía, cómo yo había visto llorar a mi padre, cómo yo sabía de lo mal que se había portado. Y fui a dejar esa carta a la casa de mi papá. Salí de la casa de mi papá, quiero decir, y dejo la carta. Nosotros nos quedamos, para aclarar, nos quedamos un tiempo viviendo en la casa de mi papá. Fui y voy y dejo la carta, y un par de días después de que dejo esa carta, que era una carta fuerte, que me ayudaron a escribir además, no la escribí solo, llego a mi casa en mi autito. En esa época no habían portones eléctricos ni nada. Me bajo para abrir el garaje, y en lo que me bajo del auto, un auto blanco que estaba ahí, acelera pero hasta el fondo, Marcelo, hasta el fondo, y parte patinando así, y se viene contra mí, y yo atino, más bien, gracias a Dios, otro milagro más. Logro abrir la puerta que estaba al lado del portón de mi garaje, logro abrirla y meterme. Y obviamente el auto se estrella contra la puerta de mi auto. ¡Pum! ¿No?
Y yo aterrado, tenía 16 años. Eran mis primeras manejaditas. Estaba aprendiendo a manejar, ¿no? Entonces veo y viene hacia mí el auto, me salto dentro de la casa y el auto se estrella contra el mío y... O sea, insistió en la... No, vino así y ¡pum! ¿No? Yeah. Ya que no logró darme, retrocede y se va, Okay. pero a toda velocidad, ¿no? Entonces me quedo seco entrando ahí a donde mi mamá, que mi mamá además, entre paréntesis, estaba pasando por un mal momento también de nervios, se acababa de morir mi papá, estaba muy complicada la cosa. Mi mamá nunca ha sido de salir en los periódicos, sin embargo en esa época ella estaba en todas las portadas, que si Mapi esto, Mapi el otro, Mapi dijo tal cosa. Uf, la estaba pasando realmente mal. Entonces un atentado a su hijo más, de parte de alguien del entorno, ha sido un golpe duro, pero bueno, otra vez a aprender de todo lo que se vive, ¿no? O sea, ha sido un... Pero nunca supiste... No con certeza, pero claro, cuando ya empiezas a deducir y atar cabos, atar hilitos por aquí y por allá, ya te das cuenta, ¿no? Y ha sido alguien del entorno nuestro. Ha sido la persona a quien yo le he escrito esa carta. No vamos a preguntar quién. No, Tú lo no sabes. hace falta. ¿Mm? No hace falta. No hace falta. No. No, y eso además queda en el tono familiar y creo que no es el tema de hoy. Vamos a ir con lo otro, ¿no? Sí. Con lo bueno, ¿no? Sí, sí. Y bueno, han sido 18 años de duelo. ¿Qué finalmente te permitió sanar o reconciliarte con esa pérdida de tu papá? A ver, primero que nada, conmigo no se podía conversar. Yo estaba recién casado y mi mujer, y eso, a ver, yo me casé en el 2012, esto me ha durado unos 3 años más de casado, ¿no? Y si yo me iba a algún karaoke con mi esposa a cantar una canción, cantaba las del compadre y me ponía a llorar. Si yo hablaba de alguna cosa o mi mamá me decía alguna cosa del compadre, yo me paraba y me levantaba de la mesa y me iba a llorar y me iba a mi casa y me iba a llorar. O sea, yo me volví intratable. Y claro, estaba infectando mi entorno. Ya era feo pues estar conmigo, porque yo seguía destruido. Y ni qué decirte cuando llegaba el 8 de marzo, ¿no? Todos los 8 de marzo a despertarme con lo peor de lo peor, llorando, ya llorando desde las 12 de la noche, despertarme ahí a leer una cosa del compadre, abrir todos sus recortes, todas sus cosas, todas las fotos, porque además uno es morboso consigo mismo, ¿no? Y ahora que veo todas las cosas que tengo guardadas, digo, ¿para qué guardo esto? ¿Para qué guardo fotos donde no se ven cosas bellas, recuerdos hermosos? Porque tengo aquí cosas donde veo cosas tan feas. Entonces, bueno, y a ver eso, y a clavarme el puñal y a poner la música a todo volumen en el auto. Igual que alguien quiera cambiar la música que yo estoy poniendo porque es 8 de marzo y mi padre se ha muerto y no podía resistirlo. Y bueno, el ritual era siempre ir hasta el cementerio general y que yo me quede echado ahí llorando al lado de la tumba hasta que decida irme, ¿no? Y todos mis 8 de marzo durante 18 años han sido así, y mi vida ha sido así durante 18 años, entorpeciendo, por supuesto, mis relaciones con mis amigos. Era ya pues feo hablar conmigo, porque siempre iba yo a hablar alguna cosa, o me iba a poner mal de alguna otra, y iba a estar con eso. Hasta que ha llegado un momento, Marcelo, creo yo, con el tema del infarto, con el tema de ya la madurez que me fue llegando, y como te decía, he aprendido a encontrar una relación con él, un vínculo, me he reencontrado con él de manera muchísimo más espiritual. No es lo mismo, claro, no es lo mismo, pero ayuda a sanar, ayuda a sanar. Y yo le aconsejo de nuevo a la gente que sienta que ha perdido un ser querido y no puede, busquen la manera de encontrar un nuevo vínculo, una nueva relación. Para mí es la política, por ejemplo. Y yo me relaciono y hablo con mi padre y puedo tener todo lo que, claro, como está muerto, no puedo tener de él, a través de mi relación nueva con él, que es la política, que es la gente, que son los recuerdos y son mis meditaciones donde yo hablo con él, donde Dios interviene, por supuesto, para que yo pueda conectar con mi padre de nuevo. El momento que uno encuentra eso y de una vez entiende que ya físicamente no está, listo. O puedes sufrir el resto de tu vida,
o puedes empezar a encontrar un nuevo vínculo, una nueva relación, donde encuentres ahí a través de tu espiritualidad lo que habías perdido, la relación, la cercanía que habías perdido. Y se siente. No es lo mismo, repito, pero ayuda mucho a sanar. Cae recta final y vamos a que es una segunda parte, ¿eh? Definitivamente. Pero contabas en la charla previa que el nacimiento de tus hijos fue un regalo de Dios, Sí. pero que el de Violetita llegó en medio de una gran prueba. Sí. ¿Nos puedes contar qué ha pasado? Claro, claro. Tiene que ver un poquito con lo que charlábamos de lo que me había tocado hacer en mi vida laboral hace un tiempo. Bueno, en 2015 me ofrecen en el gobierno municipal entrar en un tema de corrupción y mi respuesta fue no pienso, textualmente, y tuve que irme. Pero en 2022, que nace mi hija Violeta, de mi trabajo, quiero ser absolutamente claro, yo trabajaba en el gobierno municipal, el 2022, a la cabeza de Iván Arias. Y mi esposa estaba embarazada de 7 meses ya. Y la gestión municipal no venía bien, no viene bien, la gente lo sabe, no voy a explicar mucho eso, no se trata de eso. Pero yo critiqué la gestión, critiqué lo que estábamos haciendo como equipo. Y claro, la respuesta ante esa crítica para nada fue una reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Revisemos, sino más bien por el contrario, una ofensa enorme. Yo ofendí al gran líder diciéndole, estamos haciendo las cosas mal. Y no eran insultos, eran cosas técnicas, profesionales que yo hacía en críticas, pero ofendía al gran líder, ¿no? Y claro, al día siguiente, y cuando me confrontaron, yo no iba a negarme, pues Marcelo, no iba a decir, no jefe, ¿cómo pues? No, si tú eres el mejor, yo nunca he dicho eso o alguna cosa así. Me he reafirmado, porque es lo que correspondía hacer, no podía ocultarme. He reafirmado mi crítica, pero constructiva hacia una gestión que estábamos llevando mal. La respuesta a eso ha sido al día siguiente, claro, mi memo de despido estaba en mi escritorio, ¿no? Y faltaban 3 meses para que nazca Violeta. Así que perdí mi trabajo, nació Violeta con el papá absolutamente devastado por haber perdido el trabajo. Me quedaba algo de ahorros y en la estupidez que comete uno por tratar de multiplicar sus pesos, lo perdí todo en una estafa. Y mi hija nació con nada más que amor. Llegó ella con sus marraquetas, que eso es lo que Otro milagro. Dios te muestre, otro milagro más. Y el trabajo después apareció, yo aprendí a reinventarme. Yo empecé vendiendo poleras puerta a puerta cuando era changuito, para ganarme mis primeros pesos. Y cuando nació Violeta, yo encontré que había alguien que importaba unas poleras de fútbol bellísimas. Y era el año 2022. Estábamos a punto de que llegue el Mundial. Yo dije, aquí me presto unos pesos de alguien, me consigo unos pesos de alguien, y me he comprado una cantidad de poleras, Marcelo, y las he vendido puerta a puerta otra vez, donde tenía amigos, que quiero la de Brasil, que la de Argentina, ya las tenía todas, además lindísimas. Las he vendido y mi familia ha pasado una lindísima Navidad, no nos ha faltado nada. Y ahí es donde uno aprende que se puede reinventar y que lo peor que tú crees que te está pasando y es de esta no voy a salir nunca, nada, es como el ataque de pánico. Es una alarma nada más. Te paras, te sacudes y para adelante. Y ese es cada que veo a los ojos a mi hija es ese recuerdo, ¿no? Siempre que siento que estoy flaqueando, que me está yendo mal o que algo malo va a suceder, ahí está la prueba, mírala. Está en la guardería, está hermosa, está bella. Qué bella está sana. 3 años. Sí, ¿no? Pero además sanita. Me ama, la amo, vivimos en una familia además donde ella está creciendo muy bien. Entonces ahí está. Si tuviera que repetir que me boten de mi trabajo con mi esposa embarazada, lo haría. Porque este aprendizaje tendría que volver a llegar. Y el milagro de que los chicos vienen como raquetas. Sí, sí, señor. Y siempre vienen, cuando son una bendición de Dios, vienen con su marraqueta. Así ¿Por qué es. no? Cuando es una bendición de Dios, cuando hay amor. Gracias. Marcelito, gracias por dar fe de esas historias. Ha sido muy lindo hablar del compadre, que es parte de nuestra historia, la historia de Bolivia. Y realmente, además de tu vida, y gracias por todas esas historias que
que son milagros, che, que son los milagros están todos los Por días. supuesto que existen. Todos los días ocurren Por supuesto que milagros. existen. Uno tiene que tener el corazón abierto, ¿no? Definitivamente. Gracias. Gracias a ti, por- Marcelo. Feliz de haber estado aquí charlando contigo. Gracias a todos y gracias a la gente que nos ha visto por esta bonita conversación. ¿Qué Ojalá. viene ahora? Viene encarar las elecciones subnacionales. La Paz nos necesita. Tiene que haber gente que pueda devolverle la dignidad a esta ciudad, que podamos soñar con ese progreso que se ha quedado tan atrás. Y ahí estará CAE Palenque, donde le toque estar para poder encarar eso, porque si hay alguien que ama a su ciudad, como seguramente muchos de ustedes, soy yo, y ahí estaré. Ahí estaré. No te puedo decir exactamente dónde, pero voy a estar en pie de lucha para que La Paz pueda tener autoridades como se merece. Gracias, Kai. Bien, gracias a Kai una vez más. Gracias a todo el equipo, gracias a La Cascada y Bagó y La Cascada por su apoyo publicitario. Este fue el episodio de Doy Fe de esta semana. Si es que te ha gustado, que estoy seguro que sí, y lo has disfrutado tanto como yo, te pido por favor no olvides suscribirte a nuestro canal. Ya lo sabes, el canal es Doy Fe Podcast. Dejarnos una reseña y un like, pero principalmente suscríbete, eso es lo que te pedimos, y compartir cada episodio con tus amigos y familiares. Este es el adelanto de nuestro próximo episodio. Orgullo que se comparte. La Cascada se viste de blanco para festejar sus 60 años. Busca nuestras tapas roscas blancas marcadas. Forma la palabra cooler, C-O-O-L-E-R, o la palabra polera, o encuentra la frase gaseosa 2 litros. Vea los puntos de canje y cambia tus tapas por el premio completamente gratis. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Soy Marcelo Tedeschi Vargas, esto fue Doy Fe. Chao, hasta la próxima semana. Busca nuestras tapas blancas marcadas, forma la palabra cooler o la palabra polera o encuentra la palabra gaseosa 2 litros. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.